Consejo de Paz, un espacio en el que reflexionamos y encontramos a la luz de la palabra de Dios una respuesta que te ayuda, edifica, te guía y te fortalece a vivir un mejor estilo de vida en Cristo Jesús. Bienvenido a Un Consejo de Paz con el pastor y evangelista Luis Vides, de Iglesia Vida Ágape en Chiquimula y Zacapa, en Guatemala. Bendiciones. Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la palabra viva y eficaz. Este es un programa para dar un consejo de paz. Sean todos bienvenidos a estos 30 minutos que ocupamos para meditar, leer y reflexionar un momento en la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es cortante como una espada. Pero no solamente la palabra es espada, sino que también la palabra es pan de vida. La palabra es un pan que sacia nuestra hambre, nuestra necesidad. Pero también la palabra es como un martillo que desmenuza cualquier piedra, dice la palabra del Señor. La palabra es luz que ilumina nuestro camino. La palabra, amados hermanos, es vida. La palabra, amados hermanos, es agua que nos sacia. La palabra, amados hermanos, es guía, porque nos da la guianza. Y la palabra es la que sustenta todas nuestras áreas en nuestras vidas espirituales. Sin ella no podríamos conocer a Dios, no podríamos tener a Dios, no podríamos sentir a Dios, no podríamos entender a Dios, no podríamos caminar con Dios. Para caminar con Dios necesitamos estar de acuerdo con Él, y eso es con su palabra. Así que les animo para que ustedes se queden, no se vayan, quédense los próximos 30 minutos que estaremos estudiando su palabra aquí, en este programa Un Consejo de Paz. Queremos orar al Señor. Padre, gracias te damos. A ti sea toda la gloria, Dios, Rey del universo, Rey de los cielos y de la tierra, Rey soberano, Rey eterno, Rey maravilloso. No hay nadie como tú, no hay nadie, Señor. Tú eres excelso, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso. Y nosotros te adoramos, te honramos y te glorificamos. Señor, te damos a ti toda la gloria y la honra. Sea tu nombre bendito, Señor, para siempre. Tu nombre es exaltado para siempre. Tu nombre es maravilloso. Gracias, oh Dios de los cielos, por darnos esta bendita oportunidad de poder estar en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, derrama tu amor, tu gracia, derrama tu bendición, derrama tu presencia sobre nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, abre nuestros sentidos espirituales. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales para que podamos crecer, para que podamos desarrollarnos, para que podamos, Señor, mi Dios, sentir y tener clara tu palabra en nuestra vida y que podamos tener un desarrollo espiritual eficaz en nosotros. Anhelamos, Señor, mi Dios, conocerte. Anhelamos conocerte cada día más. Anhelamos saber cómo eres tú y cómo agradarte, Señor, mi Dios. Entendemos por la palabra que por la fe tú te agradas. Y nuestro anhelo en este estudio, Señor, es que nuestra fe crezca y nuestra fe se desarrolle y aprendamos cómo crece nuestra fe. En el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego, yo te suplico y pido con todo mi corazón que bendigas a las personas que se van a conectar esta mañana con nosotros y que pongas en ellos el querer como el hacer, el quedarse ahí estudiando la palabra conmigo, el permanecer ahí escuchando y el que sean bendecidos, que cuando escuchen mi voz no sean mis palabras las que ellos escuchen, sino que sea a ti que te escuchen para que eso les inquiete y ponga el deseo en ellos de quedarse escuchando la palabra. Señor, gracias, bendícenos en este tiempo y que tu presencia esté con nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Aleluya. Bienvenidos todos, hermanos amados. Somos llamados por el Señor para agradarle a Dios. Desde el momento en que usted y yo le dimos nuestra vida a Cristo, en aquel momento la fe fue el principal detonador de todo.
fue la fe. La Biblia dice, hermanos amados, que nosotros recibimos la fe por el oír. Al entrar la fe, nosotros tuvimos acceso a la gracia y la gracia nos dio acceso a ser salvos. Siendo salvos, el Espíritu de Cristo entró sobre nosotros y nos vivificó, nos volvió a la vida. Volvió a la vida el espíritu que estaba muerto. Volviendo a la vida nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, dice Efesios 2:1, os dio vida. Él os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Teniendo ya la vida de Cristo dentro, el Espíritu Santo entró en nosotros y nos marcó. Al marcarnos el Espíritu Santo, ya tenemos la herencia, estamos asegurados para tener la herencia con Dios, a herencia con el Hijo. Y pasamos a ser hijos. Pasamos a ser hijos de Dios. Y si hijos, dice Romanos 8:17 me parece, y si hijos, herederos con Dios y coherederos con Cristo. Y ahí está la herencia de Dios sobre nosotros. Ya tenemos herencia, estamos heredados. Tenemos la seguridad de recibir la herencia. Y la máxima herencia que recibiremos es la vida eterna. El ser trasladados al cielo, el ser trasladados. Ya está asegurada nuestra salvación. La salvación es un regalo por la gracia. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios por medio de la fe, que fue un regalo para nuestras vidas. Ya somos salvos. Pero para poder ser trasladados o arrebatados, necesitamos entender, hermanos amados, que debemos, escuche esto por favor, debemos, hermano amado, nosotros alcanzar el poder ser arrebatados. El arrebatamiento no es un regalo, el arrebatamiento es algo que nos lo ganamos, se gana. El traslado de la iglesia es algo que se gana. La salvación ya está regalada, es un regalo de Dios, pero el ser trasladados al cielo, el ser arrebatados, el ser parte de la iglesia que se va, es algo que lo vamos a ganar con nuestra consagración, con nuestra vida, con nuestro agrado a Dios, con nuestro desarrollo, con nuestra evolución. Es ahí donde entra la parte de la fe. Si no desarrollamos nuestra fe, será imposible, sería difícil que alcancemos a estar al nivel necesario para poder ser arrebatados. Entonces, por ello mismo le invito a que usted vaya conmigo a Génesis, capítulo 5 y verso 21 en adelante. Dice la Biblia que Enoc es la séptima generación de Adán. Adán tuvo 6 hijos, 6 generaciones, mejor dicho, no 6 hijos, 6 generaciones que pasaron antes de Adán. Y cada una de esas generaciones moría. Es increíble observar, hermano amado, que la Biblia nos muestra desde el Génesis capítulo 5, me parece que es desde el verso 5, vamos a ver, desde el verso 3 en adelante, vemos cómo se empiezan a contar las generaciones. Adán tuvo hijos y murió. Luego Set, que fue hijo de Adán, tuvo hijos y murió. 2. Luego Enos, que fue hijo de Set, tuvo hijos y murió. Y luego, hermano amado, luego la Biblia nos habla de Cainán. Cainán tuvo hijos y murió. Mahalaleel, hijo de Cainán, tuvo hijos y murió. Yared tuvo hijos y murió. Y de Yared nace Enoc, séptima generación de Adán. Preste atención. En ninguno de los versículos, desde el 3 hasta el 21, aparece lo que vamos a leer acá. Dice el verso 21 del capítulo 5 de Génesis. Escuche. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Hasta aquí todo lo que leímos en el verso 21 es exactamente lo que dice anterior a las 6 generaciones, desde Adán hasta Yared. Pero en el verso 22 todo cambia. Hay un cambio rotundo y poderoso. Y el cambio es este. Y caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron los días de Enoc 365 años y caminó otra vez. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Porque Dios se lo llevó. ¿Dónde aparece la diferencia entre Enoc
y las 6 generaciones pasadas. Eso es lo que veremos en este momento. La evolución de la fe es lograda a través de 5 pasos importantes que Enoc nos lo muestra. Nos muestra 5 pasos importantes de evolución de fe. La fe hizo posible que Enoc fuera trasladado. La fe, lo dice Hebreos capítulo 11, si usted por favor vaya conmigo, si puede usar su Biblia, verso 5, 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto, fue trasladado, fue arrebatado. ¿Por qué? Por la fe. Entonces, hermanos amados, pero analicemos detenidamente esta evolución de fe en Enoc. Debemos de aprender de los que ya se fueron. Si anhelamos nuestro traslado, si anhelamos ser nosotros arrebatados, debemos de aprender cómo estos fueron arrebatados. Y yo escuché esto. Primero lo que vamos a destacar es el nombre de Enoc. Enoc significa consagrado para Dios. Consagrado. También significa elegido. Entonces, ¿qué aprendemos ya desde el momento en que Enoc nace? Enoc fue consagrado. ¿Qué es consagrado? Es apartado y elegido. Apartado y elegido. En otras palabras, para que crezca la fe, para que nuestra fe se desarrolle a tal magnitud que podamos alcanzar, ser arrebatados, que alcancemos la bendición y la gracia abundante de Dios de ser sacados de la tierra, del mundo que está por venir, de la tribulación y gran tribulación que está por venir, para escapar de los juicios que están por venir, para irnos de este mundo y no estar aquí. La única forma es consagrarnos a Dios. Consagrarnos. Es de vital importancia. Si quieres que tu fe crezca, se desarrolle, evolucione, necesitamos consagrarnos al Señor. La consagración es vital. ¿Y qué es consagrar, pastor? Consagrar es apartarnos. Es decir, darle prioridad a Dios. Que Dios sea la prioridad. Dijo Jesús, nadie que quiera ser mi discípulo, si no me ama más a mí, más que a su padre, madre, hijos e hijas, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida. 7 cosas. Dios demanda que lo amemos por encima de las 7 personas más importantes de nuestra vida. Escuche esto. Las 7 personas más importantes de nuestra vida. Padre y madre. Hermanos y hermanas. Ya van 4. Hijos e hijas. Y por último, tu propia vida. Las 7 personas más importantes de nosotros deben de estar por abajo del amor que debemos de darle, de nuestra consagración a nuestro Dios. El que no me ame más a mí que a estos 7, no es digno de mí. Y aquí empieza nuestra consagración a Dios. La consagración es apartarnos para Dios, es dedicarnos a agradarle, a servirle, a buscarle, a amarle, a, hermano amado, a estar con Él. Es dedicarle un tiempo, hermano amado, tiempo importante, un tiempo de calidad a Dios. Y ahí donde empieza nuestra vida de crecimiento en la fe. Lo otro que necesitamos entender, entonces yo quiero ir a Éxodo 19. Mire cómo todo lo va armando el Señor, qué maravilloso es Dios. Jehová dijo a Moisés, dile al pueblo que se santifique hoy y mañana y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día yo descenderé. Entonces, el versículo 10 dice, conságralos hoy y mañana. La versión Américas dice, conságralos hoy y mañana. Una de las tareas de los pastores, uno de los trabajos del siervo de Dios, de los ministros de Dios, es llamar al pueblo a la consagración. Ese es uno de los trabajos, de las funciones de todo siervo del Espíritu. Un ministro del Espíritu está llamando constantemente al pueblo a la consagración. La consagración de Enoc, hermano amado, provocó que su relación con Dios creciera y que su fe evolucionara. Primer punto. Segundo, amados hermanos, es lo que dice Génesis 5:23. Vamos a Génesis
¿Qué más hizo Enoc para agradar tanto a Dios de tal manera que Dios se lo llevara? Es que es impresionante que Dios se lo llevó. ¿Por qué se llevó Dios a Enoc? Porque le agradó. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para irnos? Crecer en la fe, desarrollar, evolucionar en la fe a tal magnitud que podamos agradarle a Dios en nuestra vida de fe. Pero ¿cómo lo logro? 1, consagrándonos, ya lo vimos. 2, caminó Enoc con Dios. Es vital, hermano amado. Caminar con Dios es parte de nuestra evolución en la fe. Dice la Biblia en 2 de Corintios, por favor, deme un momentito. Estoy buscando el texto 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Esta fue la clave de Enoc. No caminar por lo que él veía en su generación, porque Enoc vivió en una generación semejante a la nuestra, donde abundaba el pecado, donde abundaba la maldad, donde solamente el hombre pensaba en lo malo. En lo malo, mire lo que dice Génesis 6:6. Mire la generación de Enoc cómo era. La generación de Enoc era así. Escuche esto. Y vio Jehová, verso 5, 6:5 de Génesis. Y vio Jehová la maldad en los hombres, que era mucha en la tierra, y de todo signo de su pensamiento y del corazón era solamente el mal de continuo en continuo. Y Dios sintió arrepentimiento de haber puesto al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo: destruiré la raza humana. Mire qué generación la que vivía en el tiempo de Enoc. ¿Cuáles eran las condiciones de vida en el tiempo de Enoc, pastor? Le voy a mostrar, hermano amado, de manera tridimensional, la forma de vida de las personas en el tiempo de Enoc. Eso lo dice, hermanos amados, Gálatas 5:19. Aquí nos da un panorama de la vida, de la maldad y del pecado que había en los días de Enoc. Dice que en los días de Enoc los hombres solo pensaban en el mal. Sus obras eran carnales, siempre carnales. Ahora oiga esto, dice 5:19 de Gálatas: y manifiestas son las obras de la carne. Ya ha pasado esto, que son adulterio. Esta era la condición de vida de la generación de Noé: adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo esto era la condición de vida en la generación de Enoc. No digamos nosotros, hermanos amados, que Enoc vivió en un tiempo mejor que el nuestro, porque hasta consideraría que las generaciones del tiempo de Enoc eran aún más severas, como las de este tiempo, y quién sabe si aún peores. Enoc se consagró en medio de una generación perversa y maligna. Enoc se consagró en medio de una generación adúltera, idólatra, hechicera, llena de inmundicia, de lascivia, llena de fornicaciones, de pleitos, de celos, de iras, de todo. Es exactamente la generación que nosotros estamos viviendo. Enoc logró consagrarse y Enoc logró caminar con Dios. Si Enoc logró consagrarse y caminar con Dios, ¿por qué nosotros no lo vamos a lograr? Lo podemos lograr. ¿Cómo? Por la fe. Por eso dice: por la fe Enoc caminó con Dios. Solamente el caminar con Dios nos hace posible que ninguna generación maligna, perversa, idólatra, de las tinieblas, que ninguna generación maligna de afuera del mundo nos dañe, porque nosotros caminamos con Dios. Ahora quiero ir a Romanos 4:12. Es importante este texto para mí. Escuche por favor, Romanos 4:12. Estamos viendo la evolución de nuestra fe. Es caminar con Dios. Para poder evolucionar en la fe, necesitamos urgentemente caminar con Dios. El padre de la circuncisión, dice Romanos 4:12, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen el camino de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Abraham también caminó con Dios. Ahora bien, ¿qué necesitamos para caminar con Dios? ¿Qué
se necesita? La fe, pastor. Sí, amén. Amén, por fe. Pero para poder caminar con Dios necesitamos algo. Hay un ingrediente importante. Sin esto no se puede caminar con Dios. Y lo voy a llevar al profeta Amós. Amós el profeta nos lo dice. Amós tuvo una revelación poderosa al darnos este detalle muy interesante para poder caminar. Dice 3:3 del profeta Amós. Escuche esto. Capítulo 3, verso 3 del profeta Amós. Dijo, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Respuesta, no. No podemos andar juntos si no estamos de acuerdo, hermano. Podemos ir en el mismo camino, al mismo punto, a la misma meta, al mismo lugar, pero si no estamos de acuerdo, no vamos a poder caminar juntos. Cada quien va a caminar por su lado, con sus tácticas, con sus estrategias, con su forma de ver las cosas, con sus decisiones. Pero si para caminar junto con otro necesitamos estar de acuerdo con el otro y el otro estar de acuerdo conmigo. En otras palabras, ¿qué necesito entonces para caminar con Dios? Debo de estar de acuerdo con Él. Y para poder estar de acuerdo con Dios, necesito amar su palabra. Porque en su palabra están las instrucciones que necesitamos para poder caminar con Él. Allí están las instrucciones necesarias para caminar con Dios. Por eso dice, hermano amado, segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice en el verso 15 del capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, le dice, desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te hacen sabio para caminar en la salvación. Aleluya. Entonces, ¿qué necesito yo para caminar con Dios? Necesito conocer su palabra, necesito oír su palabra, necesito leer su palabra, necesito meditar en su palabra, necesito memorizar su palabra, necesito cumplir, ejercer, caminar, necesito, hermano amado, obedecer su palabra. Esto es básico para caminar con Dios. Enoc caminó con Dios. Caminó con Dios. Solo caminando con Dios y conociendo su palabra podremos agradarle y prosperar en todas las cosas. Josué capítulo 1, Dios hablándole a Josué, Dios. No es voz de hombre, es voz de Dios. Voz de Dios y no de hombres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, le dijo Dios a Josué, para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahí está, mira. ¿Cómo podemos caminar con Dios? Obedeciendo su palabra. Cuida de hacer conforme a la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Oiga esto, para que seas prosperado en todas las cosas. Usted quiere prosperar. Usted quiere que su tienda prospere. Usted quiere, hermano amado, que su negocio prospere. Usted quiere que su compañía prospere. Quiere tener ahora trabajadores para que hagan más, para que su compañía crezca. Quiere poner más trabajadores. Quiere que su cuadrilla de trabajadores crezca. Usted anhela que su tienda crezca. Usted quiere que su venta de comida o venta de lo que usted tenga crezca. Usted anhela prosperar. Hermano amado, caminemos con Dios de acuerdo a su palabra para cumplir conforme a ella, y todo lo que hagamos, todo, seremos prosperados en todas las cosas. Y vuelve el Señor a repetirle a Josué en el verso 8, nunca te apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La clave es la palabra. La clave es caminar con Dios de acuerdo a su palabra. Aleluya. Avancemos. ¿Qué más hizo Enoc para poder, hermano amado, agradar a Dios? Para poder ser trasladado, para evolucionar en su fe. Oh, maravilloso. Otra cosa que hizo Enoc, vamos a irnos ahora a Hebreos 11:5. Hebreos 11, verso 5. ¿Qué más hizo Enoc, pastor? Ya vimos que se consagró, aleluya. Ya vimos que caminó con Dios, aleluya. Y la tercera fue, aquí, verso 5. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo trasladó Dios. Y antes de ser trasladado, aquí está, escuchen, tuvo buen
testimonio de haber agradado a Dios. Tercer cosa, para evolucionar en la fe, para crecer en la fe, para llegar a la estatura necesaria y hermano amado, llegar, hermano amado, a la estatura necesaria para poder ser arrebatados, para llegar, hermano amado, al nivel espiritual que necesitamos para poder ser trasladados, necesitamos tener buen testimonio y no delante de los hombres. El testimonio delante de los hombres es importante, pero cuando queramos, cuando agradamos, cuando nuestro testimonio es bueno delante de Dios, hermano amado, obviamente podremos agradar, podremos, hermano amado, a no solo agradar a Dios, sino que alcanzar buen testimonio delante de los hombres. Aunque para el mundo y para los impíos y para los que no conocen a Dios, nunca tendremos buen testimonio. No esperemos que nos aplaude el mundo, no esperemos que nos aplaudan los impíos, no esperemos que nos aplaudan los carnales, los que viven de acuerdo a la carne, porque el que vive de acuerdo a la carne nunca nos va a aplaudir por nuestra consagración a Dios. Nos van a llamar religiosos, nos van a llamar fanáticos, nos van a llamar exagerados, nos van a llamar, hermano amado, locos y nos van a llamar de todo tipo de forma porque estamos consagrados al Señor, pero ese no es el testimonio que a nosotros nos agrada. El testimonio que nosotros necesitamos es agradarle a Dios. Buen testimonio. Esto es clave en la vida de cualquier hijo de Dios. Alcanzó buen testimonio de haber agradado a Dios, hermanos amados. Haber agradado a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Abajo lo dice, verso 6. Por la fe, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La clave para agradar a Dios es un buen testimonio por la fe. El buen testimonio lo vamos a alcanzar de acuerdo a nuestra entrega, a nuestra santidad y a nuestra dedicación a nuestro Dios. Hermano amado, el buen testimonio necesitamos nosotros entender que el buen testimonio se alcanza no de la noche a la mañana. El buen testimonio se alcanza, amados hermanos, con el tiempo. El buen testimonio lo vamos a alcanzar dependiendo cómo nos vayamos consagrando. Estoy buscando un texto. Deme un momento. Deme un momento. Capítulo 6 de los Hechos, por ejemplo. Capítulo 6 de los Hechos, verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y aquí está la clave, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que encarguemos el trabajo de servir las mesas en la iglesia. Esta es la iglesia primitiva, la iglesia del principio, que necesitaba hermanos que fueran a dejar comida a los necesitados. Estos hermanos debían de tener buen testimonio. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo alcanzo a tener un buen testimonio, pastor? ¿Cómo alcanzo el buen testimonio en mi vida? El buen testimonio lo voy a alcanzar por la llenura, por la unción, por la presencia del Espíritu Santo. Oiga lo que dice aquí: encuentren a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Solamente la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo permitirá que nosotros tengamos buen testimonio. Alcancemos buen testimonio delante de Dios. Primera de Timoteo 3:7. Primera de Timoteo 3:7 dice, no le den lugar a un neófito, para que no se envanezca y caiga en condenación diabólica. Verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito. El buen testimonio delante de Dios nos dará la facultad de tener un buen testimonio delante de las personas. Regreso a Hebreos, porque el tiempo se está terminando. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte, porque tuvo buen testimonio de haber agradado a Dios con su vida. Si en este momento te pudieras tú hacer un examen, me pudiera yo hacer un examen, ¿estoy agradando a Dios?
encontrarías una respuesta rotunda, sí o no. El espíritu y tu conciencia te dicen en este momento si estás teniendo buen testimonio delante de Dios, si tu vida está siendo de agrado delante de Dios. Solamente el espíritu adentro de nosotros y la conciencia nos dicta si estamos teniendo un buen testimonio delante de Dios. Si no tenemos un buen testimonio, definitivamente el espíritu nos lo va a decir: tú no tienes un buen testimonio delante de Dios. Es necesario mejorar nuestro testimonio delante de Dios para que mejore delante de los hombres, y así nosotros podremos crecer en la fe. Por último, hermanos amados, voy a mencionar una más antes de hablar de la fe. Y esto lo vamos a encontrar en la carta de Judas, verso 20, me parece que es. Vamos a ver, ¿dónde lo tengo? Dios mío, se me escapó. De un momento. Es Judas, verso 14. Carta de Judas, verso 14. Vaya conmigo, solo tiene un capítulo. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Qué más hizo Enoc para crecer en la fe? Vivió una vida profética. Vivió una vida profética. Ay, pastor, pero yo no soy profeta, no tengo el don de profecía tampoco. ¿Cómo puedo alcanzar eso? No lo tenemos, pero lo puedes tener, porque Dios lo prometió, que nosotros podríamos alcanzar tener un nivel profético en nuestra vida. Adán profetizó. Adán, no estoy hablando de profetizar solamente, estoy hablando de que vivió una vida profética. En otras palabras, vivió una vida, hermano amado, en espera. Vivió una vida de fe en espera que Dios cumpliría la palabra que le dio a él. Pero nosotros podremos alcanzar ese nivel profético. Y yo quiero terminar con esto. Hechos capítulo 2, verso 14 en adelante. Oiga lo que dice acá. Y poniéndose en pie Pedro, con los 11, alzó la voz diciendo: varones judíos, estos hermanos que veis aquí, dice, a todos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera aún. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Escuche: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿A dónde está la voluntad de Dios? Es que tú y yo vivamos en una constante vida profética. Tú puedes alcanzar el don profético por la unción, por el derramamiento, por el poder del Espíritu Santo. Pero no me refiero a estar profetizando todo el tiempo, porque eso sería una falsedad. Me refiero a vivir dentro de la atmósfera profética del Espíritu Santo. A eso me estoy refiriendo. Vivir dentro de la atmósfera profética del Espíritu Santo, para que tú y yo podamos alcanzar una vida profética. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y por último, la fe. Por último, la fe. Por la fe, Enoc evolucionó en la fe, de tal manera que caminó con Dios, agradó a Dios, tuvo buen testimonio con Dios y profetizó de Dios. Vivió en una vida profética. Evolucionando en la fe, así aseguramos que seremos trasladados al cielo. El día que la final trompeta suene, nos iremos con el Señor. Tú y yo necesitamos crecer en la fe, mi amado hermano. Tú y yo necesitamos desarrollarnos en la fe. La Biblia nos habla de un desarrollo de fe. Debemos de vencer al mundo por la fe. Debemos de agradar al mundo por la fe. Debemos de caminar por la fe. Debemos de predicar por la fe a Cristo. Debemos de volvernos predicadores, debemos de volvernos anunciantes, debemos de volvernos pregoneros del Evangelio, como lo fue Enoc. Al profetizar se convirtió en un pregonero del Evangelio. Gálatas 1:23, lo voy a leer ya para terminar.
Gálatas 1:23. Escuche este texto. Solamente oían decir a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Ahora predica la fe que en otro tiempo nos asolaba. Antes éramos del mundo, antes, hermano amado, teníamos vicios, antes andábamos en el pecado, antes vivíamos en las tinieblas, mas ahora que estamos en Cristo, ¿qué debemos de hacer? Crecer, evolucionar en la fe, caminar con Dios, tener buen testimonio con Dios, consagrarnos a Dios, hermano amado, agradar a Dios y prediquemos su palabra por fe. Volvámonos pregoneros del evangelio como Pablo. Ahora predica la fe. No dejes de anunciar a Cristo, no dejes de predicar. Y la mejor predicación es con tu testimonio. ¿Cuántos alaban al Señor? Si usted alaba a Dios conmigo, escríbame: alabado sea Dios. Escríbame: alabado sea Dios por la fe. Aleluya. Mi fe agrada a Dios. Yo quiero agradar a Dios por la fe. Escríbame ahí y comparta este mensaje. Valdría la pena que me ayudara a compartir el mensaje. Que Dios te bendiga, amado hermano. Permíteme orar por ti para tu crecimiento de fe. Pon tu mano ahí, levanta tus manitas si puedes y déjame bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todos los hermanos que están ahí conectados conmigo, Señor, en esta mañana. Todos aquellos que están ahí conectados y los que verán este mensaje, lo escucharán, en el nombre poderoso de Jesús. Yo los bendigo y los pongo en tus manos, los pongo delante de ti. En el nombre poderoso de Jesús, te ruego, te imploro y te suplico que nos ayudes a crecer en la fe, a desarrollarnos en la fe, a vivir consagrados, a agradarte, a tener buen testimonio, a ser pregoneros de justicia por la fe, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si has sido bendecido, déjame tu comentario. Cuéntame cuánta bendición ha sido para ti esta palabra. Seguiremos mañana, terminaremos con la involución de la fe. Mañana miraremos en detalles toda la involución de la fe, las 13 pasos de involución de la fe. No se lo pierda. Mañana a las 7:20 de la mañana estaremos de nuevo en este programa, Un Consejo de Paz. Por favor, dame un like y por favor comparte este mensaje ahí donde puedes compartirlo. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por conectarse, hermanos amados. Bendiciones. Buen día.